Bien, pues yo esta palabra el del día de hoy que a mí me tocó compartir, yo le he titulado asombrados. ¿Cómo se llama? Fuerte, ¿cómo se llama? Otra vez, ¿cómo se llama? Asombrados. Y bueno, esta palabra, ¿por qué le he puesto asombrados? Ahorita vamos a aprender mucho de esto. Estamos en una serie nuevamente, esta serie que ya hace algunos domingos iniciamos, que se llama ¿Volviendo a dónde? A la cruz. Volviendo a la cruz, aprovechando y entendiendo el mes de lo que sabemos de lo que es Semana Santa. Y pues bueno, entramos en una serie donde queríamos que toda la familia del CC volteáramos otra vez a la cruz, volviéramos a la cruz, viéramos y otra vez recordáramos lo hermoso que Jesús hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y parte de todo esto nos deja mucha enseñanza. En estos días que hemos estado escuchando de esto, hemos estado hablando mucho del poder, de lo hermoso que pasó allí en la cruz del Calvario. Pero escuchaba a alguien en estos días, y a David Rice también, que fue el que estuvo compartiendo con los chicos, que muchos celebran o están celebrando lo de la cruz, pero lo están celebrando de una manera así como que celebrando a un Jesús eternamente sufriendo y ahí que quedó en esa cruz. Ya lo hemos hablado, ¿verdad que sí? Pero mucha gente, o quizás alguna vez hasta nosotros como cristianos, no entendemos de que no fue así, que se quedó así sufriendo eternamente allí en una cruz. De hecho, el día de hoy, a propósito, me puse una hermosa crucecita que me gusta a mí, que me regalaron, y que esta cruz está vacía. Esta cruz sabemos que no tiene, ¿verdad?, lo que normalmente se ve en las otras cruces, sino que está vacía, porque me lo recuerda algo más profundo, algo más adentro, algo más grande, algo más asombroso, que fue que Jesucristo resucitó, ¿verdad que sí? Jesús resucitó, que sí es importante, que sí es necesario, y Jesús lo dijo: aún recordarán esto cuando celebramos la cena del Señor, y vamos a recordar su sacrificio, su grande proceso que pasó aquí, o su caminar aquí en la tierra, lo que Él sufrió y fue pues golpeado y dañado, y todo lo que sabemos por ti, por mí. Tenemos que recordarlo, claro que sí, es importante, pero no quedarnos ahí, sino vamos más allá, vamos a algo más grande, algo más profundo. Y yo por eso decía algo más asombroso, que fue su resurrección, que Él venció la muerte, y que el día de hoy conocemos a un Dios vivo que ha vencido. Pero mi tema, al yo ponerle así asombroso, es porque también escuchaba mucho esta última canción que entonamos todos juntos: ¿cómo no voy a creer si tenemos un Dios que asombroso? ¿Tenemos un Dios que asombroso? Bueno, entonces yo voy a estar leyendo el día de hoy. Yo tengo una prédica un tanto diferente, porque voy a estar leyendo varios pasajes de la palabra de Dios, y la palabra por sí sola va a hablar a tu vida, porque la palabra de Dios es poder. Pero quiero que me acompañes cada vez que tú veas esta palabra de asombroso, la leas en voz alta. Porque de hecho, aún ni siquiera enciendas tu celular. Yo te voy a pedir por favor que aún ni siquiera a lo mejor abras tu Biblia. No se asusten, porque aquí va a estar la Biblia toda proyectada, y que me vayas siguiendo con la lectura. Si hagas notas, claro que sí, pero te vuelvo a repetir: cada que veas esta palabra asombroso, lee en voz alta conmigo esta palabra, y pues nos va a bendecir mucho, ¿ok? Y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Yo veía esta parte de asombroso. Amor, no me traje mis lentes, ¿me los pasan por favor? Asombroso, ¿qué es asombroso? En una manera de poder entender más esta palabra, quiere sinónimos de esto: habla de sorprendente, de algo que pasma, algo admirable, algo fascinante, algo mágico. Gracias, mi amor. Algo mágico, de milagros grandes, de cosas portentosas, prodigios, de algo sobrehumano. La palabra asombroso entendemos también como algo increíble, algo fenomenal, sensacional, estupendo, extraordinario, grandioso, maravilloso. Son palabras sinónimas de esta palabra asombroso, ¿sí? Y yo creo que muchos el día de hoy tenemos que volver. No tenemos que olvidarnos de vivir cada día asombrados.
de vivir asombrados como hijos de Dios, de todo lo que nos rodea, de todo lo que vemos y sobre todo asombrados de Él. Y sobre todo asombrados ¿de quién? De nuestro Dios. Yo siento que perdemos mucho y que tenemos que volver a vivir cada día asombrados, como hijos de Dios, como sus hijos asombrados, desde las pequeñas cosas como las cosas grandes. Vivir asombrados de lo que es vivir una vida nueva, una vida hermosa en el conocimiento de nuestro Dios. Que se note. Ahorita mientras yo estaba allí y estaban aquí los maestros, ¿verdad? Dirigiendo a los niños, digo, sonrían. Yo creo que el cristiano es el que más debemos de sonreír, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, volteas para el que está a tu ladito, dile, ¿está sonriendo? Fíjate si el que está a tu lado está sonriendo, porque yo creo que es algo que, si no sonriendo, por lo menos con la boca abierta. ¿Sí? Wow, como cuando nos sorprendemos. Entonces, yo tengo aquí algunas frases importantes que leía. Y te decía que algo, cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento y llegamos a Jesús, o los que crecimos ahí, no hay que perder el asombro. Vivir asombrados en estas palabras, como te decía, sorprendido, pasmado, admirable, fascinado, viendo cosas sobrehumanas, sintiéndonos así, esas palabras estupendos y demás, de todo lo que Dios nos permite ver. Pero en estas frases que yo estaba viendo, mi primera frase que ponía, yo creo que ¿cuántos se asombraron por conocer a Jesús? ¿Cuántos se asombraron por conocer a Jesús? ¿O cuántos viven asombrados de conocer a Jesús? Mira, déjame contarte, y veía en la escritura que desde su nacimiento Jesús, cuando vino aquí en la tierra, asombró a todos. Cuando Jesús era un niño, Él asombró a la gente. ¿Qué es lo que habla Lucas 2:17 al 18? Dice de la siguiente manera: después de verlo, dice, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Todos los que escucharon y vieron el relato de los pastores, dice que quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque su nacimiento asombró. Porque su nacimiento no fue igual o común como todos los nacimientos. Él vino a nacer de una manera muy radical, muy diferente, muy hermosa, de tal forma que esto asombró a toda la gente en aquel tiempo. Y luego en Lucas 2:23 nos habla y nos dice que los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía. Esta porción habla cuando a Jesús se le fue a presentar al templo, y hubo un hombre ahí llamado Simeón que empezó a decir una profecía, cosas tremendas de lo que Jesús iba a vivir, y esto sorprendió a sus padres. Entonces yo puedo ver que desde su nacimiento, su niñez, en todas las etapas de su vida, Jesús vivió o inició sorprendiendo a la gente en aquel momento, como hasta el día de hoy sigue sorprendiendo a muchos, a ti y a mí. Te pregunto, ¿te sorprende al leer en estos tiempos de Navidad, cuando pasamos su nacimiento, y preguntas y dices, ¿cómo sería eso? Ese nacimiento virginal, ¿cómo sucedió? Te sorprende y dices, que verás, Señor, que desde que tú viniste a esta tierra hiciste grandes cosas. Luego también en Lucas 2:46 al 47 dice: 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban, ¿qué? Asombrados. Acuérdate, vas a leer conmigo esta palabra, ¿Quedaron qué? Asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. El conocer el nacimiento de Jesús y todo lo que vino a hacer a este mundo, su sacrificio, ha traído un asombro. Y espero que no lo perdamos. Y si lo hemos perdido, diré, Señor, ayúdame a volver a ese asombro de lo que pasó en aquel día. Aquí habla que desde chiquitito, ¿sí? Se juntó con los maestros por ahí, cuando se le pierde a María y a José, a sus padres, y después lo encuentran. ¿Y dónde estaba Jesús? Pues estaba compartiendo por ahí la palabra, y dice que asombraba a esta gente.
Ellos estaban asombrados de lo que él hacía. Entonces, desde un inicio, el que él haya nacido de esa forma, trajo un increíble asombro. Mira, otra frase que yo veía es: el asombro trae arrepentimiento. Cuando nosotros conocemos más a Dios y nos vamos acercando cada día más a Dios y vemos su palabra y conocemos quién es Él y vemos todo lo que Él hizo y lo que pues Él vino a compartir a este mundo, ¿sí? Vamos a caer, los que vayamos caminando en esto, vamos a caer en un asombro que nos llevará a un asombro de arrepentimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque en Lucas 5, 8 al 10 dice lo siguiente. Pon tus ojitos para acá conmigo. Fue lo que le pasó a Pedro con la pesca milagrosa. Dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban ¿qué? Asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengan miedo, de ahora en adelante pescarán personas. Esa vez que sucedió esa pesca milagrosa, que Pedro ve ese milagro, él se asombra, pero ese asombro, al ver delante de él a Jesús manifestándose de manera con un milagro increíble, ¿sí? Impresionante, que él ya había estado, dice que había estado pescando toda la noche y no había pescado nada. Pero cuando Jesús le dice: hey, boga más adentro, vete más adentro, avienta la red, y él dice: en tu nombre lo voy a hacer. Lo hizo, ¿y qué sucedió? Dice que hubo un milagro increíble, que 3 barquitas no podían contener, y más barcas se cree que había allí, no podían contener esa pesca tan grande que estaban sacando en ese instante. Al ver esto tan increíble, ¿qué es lo que vive Pedro? Un arrepentimiento. Dice que cae de rodillas delante del Señor y dice: Padre, soy pecador. Porque vio la mano asombrosa de Dios. Y déjame decirte, de cajón, yo oraba esto importante. Yo, al venirte a hablar, decirte que tenemos un Dios asombroso, yo no quiero que nos quedemos viendo las manos de nuestro Dios. Yo quiero que lo veamos a Él y lo deseemos a Él. Pero mira, muchas veces al verlo a Él, va a ser inevitable que no veamos sus manos de grandes milagros que constantemente nos están rodeando. ¿Alguien me entiende en esta mañana? Va a ser inevitable. ¿Y qué fue lo que cuando Jesús se acerca a esos hombres y les llama, y Pedro se acerca a él y ve ese milagro increíble? Dice que se asombra él junto con los otros que están allí del milagro tan espectacular. Yo creo que no soy la única que lo ha vivido, que Pedro no fue el único que lo ha vivido. ¿Alguien se identifica con esto? Cuando Dios viene y obra en tu vida un milagro increíble, que dices: Señor, soy inmerecedora de esto. Y dices: Padre, perdóname, porque ver sus milagros te lleva a eso. ¿Alguien me entiende? Y dices: wow, soy inmerecedor, soy pecador. Señor, ¿cómo me honras con tus bienes, con tus misericordias, con tu presencia? ¿Cuántas veces aquí en esta nave la gloria de Dios ha estado y sintiéndole tan palpable, tan fuerte en nuestras vidas, que lo que hacemos es doblar nuestras rodillas y decirle: Padre? Ha habido domingos increíbles de la presencia de Dios aquí en la alabanza. ¿Alguien lo ha sentido? Ha habido milagros, momentos increíbles aquí en la presencia de Dios, que alguna vez le digo a mi esposo: no puedo quedarme de pie, tengo que doblar mis rodillas y decir: wow, Señor, perdónanos. ¿Cómo nos honras con tu presencia siendo tan pecadores? Entonces fíjate, cuando tú te asombras de Él, va a venir un arrepentimiento. Y esto yo lo quiero mucho en mi vida y para tu vida, porque esto, wow, nos va a acercar cada día más a Dios. Y otra frase que ponía: sabes, sus respuestas nos asombran, son asombrosas. Marcos 12, 16 al 17. Marcos 12, 16 al 17 dice así: cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den a César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados.
Esta historia yo creo que algunos lo hemos escuchado. Cuando llega la gente por ahí para tentar a Jesús y le dicen: hey Jesús, tenemos que dar impuestos. Oye Jesús, tenemos que dar diezmos, ofrendas, tenemos que ir a la iglesia. Y eran preguntas que llegaban por ahí de ciertos hombres para tentar a Jesús y hacerlo caer. Y cuando le llegan con esta pregunta, yo ponía: las respuestas de Dios son asombrosas. Yo veo en la escritura que cuando venían y le preguntaban a Jesús, le hacían ciertas preguntas, Él no decía muchas veces no, ni decía sí, o no decía sí y no decía no, sino salía con una respuesta increíble que hasta el día de hoy a ti y a mí nos bendice. Esto dice que Él, cuando da esa respuesta, los deja totalmente asombrados, porque Él dice: den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Yo quiero que esta palabra te anime a ti el día de hoy, porque si algo me deleité al escribir y hacer este sermón, y es porque yo lo he vivido, y no soy la única que lo he vivido. Pero cuántas veces me quedo asombrada de las respuestas de Dios para mi vida. Si tú estás buscando en esta mañana una respuesta, Jesús la tiene para ti. Y te va a asombrar con esa respuesta si tú permaneces y continúas buscándole a Él y allí como que parando la oreja para escuchar: Señor, quiero escucharte a ti. Estamos leyendo en nuestros devocionales diarios, en el TCD, lo que es la historia de David. Y en todo lo que llevamos de David hasta el día de hoy, yo me he quedado solo con esto tan valioso por esta ocasión, porque hay varias veces que nos va a tocar leer la historia de David, o yo la he leído. Pero en esta ocasión, algo que me está encantando. Dios me está dando una frescura, un entendimiento especial en cuanto a la lectura de lo que estamos leyendo de primera y segunda de Samuel. Es esto: que David era un hombre que consultaba a Dios. David, y vas a ver cuántas veces ya llevamos, y David consultaba a Dios, y David consultaba a Dios, y David le preguntaba a Dios, y David le hacía esas preguntas a Dios, y David hacía esto. Pero cada que David consultaba a Dios, cada que David preguntaba a Dios, Dios le respondía. Dios le respondía. Y esto a mí me encanta. Digo: Señor, yo quiero consultarte más, porque yo sé que tú me vas a responder. Y sus respuestas serán asombrosas. Aunque en veces esas respuestas no nos gusten, pero serán respuestas asombrosas. Y muchas en ellas también nos vamos a deleitar en sus respuestas asombrosas. Fíjate lo que dice Lucas 20:26. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio quedaron ¿qué? Asombrados de su respuesta y se callaron. Era cuando Jesús lo querían atrapar, lo querían agarrar, y dice que no lo pudieron atrapar, no lo pudieron detener, no lo pudieron apresar en ese momento. Dice, sino que ¿qué era lo que pasaba? Que quedaron asombrados de sus respuestas, y las respuestas que él daba le tapaba la boca a la gente. Le tapaba la boca a la gente. ¿Te das cuenta de esto? Híjoles. ¿A cuántos de nosotros las respuestas de Dios nos han tapado la boca? A ver, como decimos: Señor, mira, me hizo esto fulano y perengano, mira, me lastimó, me ofendió, y estamos con Dios. Señor, mira, que caiga un rayo y que lo parta. Y mira, Señor, tú sabes que yo soy bien inocente, y que aquella es la malvada, y que aquel es el malvado. Y Dios, ya vamos a la Biblia, y el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y perdonarás 70 veces 7. Y nos habla y perdona a los que te ofenden. Y cuando nosotros vemos esas respuestas en la palabra de Dios, ¿nos han tapado la boca? Pero dices: Señor, te asombra, pero dices: es verdad. Y algunas de otras maneras tan hermosas que Él nos ha respondido y nos seguirá respondiendo, porque su palabra es la respuesta para nosotros, y la palabra de Dios es asombrosa. ¿Está alguien de acuerdo conmigo en esta mañana? Es asombrosa. Entonces sus respuestas son asombrosas. También fíjate una cosa que veía: sus palabras son asombrosas, que va algo ahí junto con esto que acabo de decir. Vamos a ver Lucas 4:22.
En Lucas 4:22 dice: todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Te vuelvo a leer esta partecita que me encantó. Dice que todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Se sorprendían de la gracia, del poder, de las palabras que salían de la boca de Jesús. Se sorprendían la gente en aquel momento y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Pues ¿no es este el hijo de José? ¿No es este? Como con un menosprecio. ¿No es este el hijo de José? Pero dice que se sorprendían de las palabras que salían de su boca, porque esto es algo, sus palabras son asombrosas. Sus palabras son asombrosas. Y como en aquel entonces, con los fariseos, con la gente de aquel lugar, la gente se sorprendía al escuchar lo que él hablaba. Yo decía, en esto, yo quiero parecerme a ti, Jesús. ¿Alguien se quiere parecer a él? Que cuando hablemos a donde estemos, la gente se sorprenda. Decir, ¿qué hay allí? Y es nada más, nada menos que en quien vive en nosotros, a quien estamos imitando. Bueno, vamos a ver ahora Lucas 4:31 al 37. Quiero que me sigas y acuérdate, donde hable de asombro, alza tu voz conmigo. Dice: después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en las sinagogas cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada ¿de qué? De su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que con autoridad, ok. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritar: vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente, ¿qué? Asombrada, exclamó: ¿qué poder y qué autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. ¿Te das cuenta lo que pasó aquí? Él, con tan solo hablar, reprendió demonios, hizo milagros increíbles, y la gente lo oía y dice que se asombraba y decía: ¿qué autoridad este hombre tiene en sus palabras? Se asombraban. Tú y yo nos asombramos de las palabras de Dios todavía el día de hoy. ¿Dónde tenemos sus palabras? ¿Dónde tenemos toda esa palabra que cada día tú y yo nos podemos sorprender? ¿Sabes? En la Escritura. Perder el asombro de la palabra, yo creo que es peligroso. Que Dios nos lleve a asombrarnos de su palabra cuando la estamos tomando y la estamos leyendo. Y como en aquel día dice que esos hombres se asombraron de lo que él decía y de lo que él hacía cuando él hablaba. Dios nos habla. Hemos escuchado, como anteriormente se ha hablado, que gente decimos: Dios me habló, Dios me habló. El día de hoy, ¿cómo Dios nos habla? A través de su palabra. Y el escuchar su palabra nos tiene que causar asombro. Yo me asombro y creo que me falta y necesito más asombrarme de él. Pero tú y yo vamos a asombrarnos más de lo que él habla. Ahora, sus enseñanzas son asombrosas también. Sus enseñanzas son asombrosas. ¿Qué es lo que habla Mateo 7:28 al 29? Dice así: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas. ¿De qué? De su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Esto me encantó. ¿Por qué crees que lo seguían?
¿Por qué crees que lo querían matar? ¿Por qué crees que querían acabar con Jesús? Porque una cosa Jesús hacía, eran enseñanzas completamente diferentes de lo que hacían los que estaban en aquel momento, los religiosos. Se asombraban cuando Jesús les compartía y les predicaba. ¿Cuántos recuerdan las parábolas? ¿Sí? ¿A cuánto les bendicen las parábolas? Cuando vemos parábolas digo, ay, yo cuando estoy viendo las parábolas digo, Dios, Jesús, ¿cómo se te ocurrió de esto sacar una enseñanza tan profunda? ¿Cómo se te ocurrió poner este ejemplo tan padre? ¿Por qué? Porque Él sabía cómo acercarse a los niños, a los jóvenes, a la gente. Él sabía cómo hacerlo. Y esto causaba asombro. Vamos a ver también en Hechos 13:12, habla ya cuando también Pablo está predicando y dice que cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó ¿qué? Asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Hay una historia que te invito a que te leas todos los capítulos anteriores. Estamos en Hechos 13:12, por favor. Hechos 13:12, que está hablando que este hombre, cuando escuchó lo que Pedro estaba compartiendo, palabras dichas por Jesús, y él estaba hablando, y era un hombre, un brujo por ahí, un loco, que estaban frente a una autoridad, un gobernador, y lo quiso persuadir y engañar y bla, bla, bla. Pero cuando este hombre escuchó la enseñanza de Jesús, dice que él se asombró. ¿Y qué fue lo que hizo? Más bien escuchó, ¿sí? Se convirtió y escuchó lo que Pablo estaba diciendo. El día de hoy, tú y yo necesitamos ir a aquellos lugares y contar lo que Jesús hizo para que la gente, ¿sabes?, se asombre de las palabras de Jesús. Viene otro, milagros asombrosos. Otra frase que yo ponía: tenemos tú y yo cada día que asombrarnos de los milagros de Jesús. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo han vivido? Él sigue haciendo. Tú que estás aquí, eres un milagro. Yo que conozco a varios de ustedes y que están aquí sentados, ustedes son un milagro. Recuerden los milagros que Dios ha hecho en su vida. No se dejen de verdad de sorprender de los milagros que Dios ha hecho en sus vidas y que sigue haciendo. En la hora que estuvo lo que fue el campamento de los chicos de Exponencial, estuvo por aquí el pastor y amigo David Rice con su esposa Nicole, y nos contaba un testimonio que cuando me lo contó dije, wow. Dice que X día vino a la plaza aquí grande, a tomar una nieve. Y ustedes conocen mucho de los niños por ahí que están pidiendo moneditas, ¿sí o no? No solamente ve y siéntate en alguna cafetería de la plaza grande y vas a ver que muchos niños se van a acercar para que les des una monedita. Y dice que ella estaba comprando su nievecita cuando se acercan dos niñitos y le piden una moneda, y ella empieza a platicar con ellas y ve que uno de ellos tenía parte de su orejita, ¿sí?, muy morada, como ya algo aquí muerto. Y entre los amiguitos, uno de ellos le dice a Nicole: se le va a caer, se le va a romper, porque lo tiene así porque ha pasado mucho frío. ¿Te puedes dar cuenta? Un niñito a lo mejor por ahí en la calle que se estaba quedando dormido, yo no sé en qué lugar, quizás fue en una fecha, no supe exactamente qué fecha, donde está haciendo tanto frío que este niño se le estaba, ¿sí?, secando su orejita, se le estaba muriendo y se le había puesto todo esto morado. Y dice que cuando ella lo vio sintió compasión y tristeza. Dice: Salud, hice una oración muy simple, solamente puse mi mano sobre el niño, oré, y no te voy a decir que oré con mucha fe, fue una oración muy sencilla y pasó. Después de 6 meses volví a regresar a la plaza grande, y mientras yo andaba por ahí se me acerca un niño muy alegre y me sonríe, y yo también le sonrío, y cuando lo veo, ay, lo recuerdo, le digo: hey, tú eres aquel niño que el otro día te vi, y dice: sí, soy yo. Y le hacía, el niño le hacía, y ella decía: ¿qué pasó? ¿Te llevaron al doctor? ¿Te curaron la orejita? Y el niño le hacía con una sonrisa. Y dice que ella se emocionó: Jesús
te sanó cuando lloré? Jesús, y le dijo al niño, sí. Sí, y ella dijo, hey, tienes que ir allí a un lado de la Coca en el Centro Cristiano Emanuel. Ve, porque allí te van a hablar más de quien hizo el milagro en tu vida. Vamos a dárselo fuerte ese aplauso. Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue haciendo milagros. Mira lo que habla entonces Marcos 5, 41, 42. Dice, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. ¿Te asombra lo que nos acaba de contar Nicole? En estos días, esto pasó hace tiempo. Tenemos un Dios que sigue haciendo milagros el día de hoy. Hace milagros. Y tenemos que sorprendernos desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. En mi ventana, ahí su casa, mi casa, estoy tratando de que crezca una planta muy, muy sencilla, a lo mejor muy corriente para muchos. Lo que le llaman que ojo de rey, ojo de pájaro, me había dicho mi mamá que se llamaba. Pero cuando yo abro mis ojos, cuento las flores. Ayer había 20. Ay, hoy hay 24, 21, 22. Digo, ay, ya salió otra. Y tengo blanca, naranja, amarilla, naranja más fuerte, amarillo más tenue. Y cuando yo me acerco a ver esa florecita, digo, Señor, esos son milagros tuyos. Pequeños para mí, pero son grandiosos, porque Dios lo está haciendo. Y mira, ¿de qué nos tenemos que sorprender? ¿Qué cosas Dios ha hecho en tu vida? Nuestro día a día es un milagro. Un milagro. Pero en vez de ya nos sorprendemos de eso. Te dejo el Marcos 7, 37, también que está diciendo lo siguiente. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. Regreso, todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Él hacía milagros como estos, de que los ciegos vieran, de que los cojos andaran, de que los mudos hablaran. Milagros increíbles. El hecho, cuando cantábamos hace rato esa canción, que Dios nos sacó de la muerte a la vida. Tú y yo somos un milagro resucitado. Tú y yo somos vidas que hemos resucitado y hemos visto milagros y los seguiremos viendo, pero no dejemos de asombrarnos. Y luego otra frase que yo veía, fíjate una cosa importante. Yo tengo que asombrarme. Tiene que haber un asombro trascendentes. Asombros, ¿sabes qué? Que no son solamente para ahorita, sino son asombros que van a ser, van a trascender, van a continuar, van a continuar. Fíjate lo que habla Juan 15:20. Juan 15:20 está diciendo, en Juan 5:20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Jesús estaba hablando esto y estaba diciéndoles, se asombran de que sano, se asombran de que doy de comer a 5,000. Yo creo que Él les empezó a quizás hacerle que entendieran muchos de los milagros que Él hacía. Se asombran de esto, se asombran de que levanto muertos, que sano a niñas, que los hijos de las mujeres, sus hijos los resucito. Se sorprenden de que multiplico el pan, el vino y todo. Jesús está diciendo, se sorprenden de esto. Y yo, saben, estoy unido con el Padre y yo hago lo que Él quiere que yo haga. Pero dice, va a venir tiempo donde le mostraré cómo va a haber un milagro que va a trascender. Un milagro. ¿Y de cuál milagro hablaba Él? De cuando Él iba a la cruz, iba a derramar su sangre, pero también iba ¿a qué? A resucitar. Que hasta el día de hoy y por siempre nadie va a poder parar ni callar esta verdad, porque esto va a seguir trascendiendo de generación a generación hasta que este mundo esté aquí, y por siempre va a seguir escuchándose de ese gran milagro de Jesucristo, de su resurrección. ¿Cuántos lo entienden?
¿sí? Pero sabes, aún yo puedo ver, digo, sabes, Dios está haciendo en mi vida milagros, obras increíbles que van a ser así trascendentes, que van a trascender de generación en generación. Obras que no solamente son para este momento, sino que seguirán. Y sabes, cuando se cuente, yo pienso, cuando se cuente a mis nietos, a mis bisnietos y a mis generaciones que vienen, yo quiero que se asombren de lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sí? Ya como ahora ya estamos así como emocionados porque este año vamos a celebrar 30 años del CCE y queremos contar de las cosas asombrosas que Dios ha hecho aquí en este lugar y que se seguirán contando de generación en generación. Entonces Dios hace cosas así que no son solamente para asombrarnos en este momento, sino que va a trascender. ¿Me estoy dando a entender? Tú quieres ser de esas personas que cuenten de esos milagros. Vamos a poner mucha atención. Y por último, déjame decirte, el asombro nos lleva a predicar. Cuando nosotros nos asombramos del Dios que tenemos y vivimos tan asombrados, tan admirados de Dios y de su palabra y de todo lo que Él hace, de cómo Él habla y todo, esto, ¿sabes? No se queda con nosotros, sino lo llevamos a más allá. Marcos 5, 18 al 20 nos está hablando lo siguiente. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar a 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. ¿Cómo no vamos a contar lo que Dios ha hecho con nosotros, familia? Si tú y yo vamos admirando más de Dios, yo te invito, sal, ve a contar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Aquí habla de un hombre, ¿sí? Que acuérdate que fue liberado de demonios y que Dios hizo un milagro increíble, ¿sí? Que estaba poseído por un montón de demonios, por una legión. Y ese hombre, tan agradecido de ver lo que Dios había hecho en su vida, fue con Jesús y le dijo: yo te quiero seguir, quiero ir contigo. Y Jesús le dijo: no, ve a tu casa y ve con los tuyos y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y cuando él iba y salían y lo veían, wow, la gente se admiraba, porque yo creo que lo conocían, cómo andaba él. Se admiraban y me da tanta admiración. Dice que él fue a 10 ciudades de esa región. Habla de ciudades. Iba contando lo que Dios había hecho en su vida y la gente se asombraba de ver lo que Dios había hecho en su corazón. Y para terminar, te quiero dejar con un video que habla un poco mucho de esto, de un hombre. No lo conozco mucho, así como quizás pudiera yo conocer, o conozco a varios, pero lo conozco en esta área, que cuando yo lo ve, me contaban su historia, decía: me parece como este hombre. ¿Cuántos han visto por ahí que nosotros con mi esposo les llamamos los gadarenos? Que andan caminando por ahí en la calle con una cobija, toda pestosa, todos mugrosos, harapientos. ¿Alguien ha visto un hombre de esos? ¿Sí has visto? Pues este hombre del cual vas a escuchar, si me mueven por favor el púlpito, del cual tú vas a ver este mensaje, era uno de ellos. Era uno de ellos. Y yo, lo que él hace por agradecimiento y amor a Dios es contar las grandes maravillas que Dios ha hecho con él. Bendiciones, mis amados pastores. Un saludo desde Europa, Michoacán, México, a la Iglesia Centro Cristiano Emanuel. Pues me pidieron, ¿verdad?, un pequeño video que hablara un poquito de lo que Dios hizo conmigo hace ya un poquito más de 20 años. ¿Cómo fue mi vida antes de conocer a Jesús?
La verdad es que vengo de una familia muy disfuncional, donde pues había problemas de alcoholismo, drogas. A consecuencia de ese problema tuve un día, por causa de unas palabras que salieron de la boca de mi amado padre, que ya está en la presencia del Señor. Eh, Él dijo que no era su hijo, palabras que marcaron mi corazón y que me llevaron a abandonar mi hogar. Después de haber salido de mi hogar humilde, tuve que comenzar a caminar por las calles de México. Y así, durante un tiempo, conocí personas de calle. Nunca pensé que yo iba a llegar a estar en esa condición, aunque ya en ese momento, después de haberme ido, yo comencé a vivir de esa manera, a dormir en los puentes, a dormir en las calles. Pasaron los años y cuando uno no conoce a Dios, pues es fácil, ¿verdad?, poder refugiarse en muchas cosas que de pronto el mundo nos ofrece. Y en el caso mío, pues caí en un problema de drogadicción y un problema de alcoholismo. Fue tan severo que comencé tomándome una cerveza y terminé en las calles de esta ciudad de Uruapan, donde hoy pastoreo, usando sustancias, usando cosas adictivas, en otras palabras, drogas. Fue tan fuerte mi adicción hacia las drogas que terminé tirado en una banqueta sin esperanza, pidiendo limosna en las calles, llegando a los lugares donde vendían comida, extendiendo mi mano. Aproximadamente no me bañé como por 5 años. Mi aspecto era el de un mendigo, ¿verdad? La gente me veía en la calle. Cuando yo venía caminando, cargaba una cobija, traía un guarache, una chancla, traía la barba hasta acá, lleno de piojos, olía mal. Y cuando la gente me veía en las banquetas caminar, se bajaban, me sacaban la vuelta. Pero fue ahí donde llegué a una taquería a pedir dinero, donde Jesús estaba adentro sentado comiendo tacos. ¿Por qué digo que Jesús comía tacos adentro? Porque estaba en la vida de un hombre que ya Dios lo había alcanzado, y él ya tenía el amor de Dios. Y cuando yo llegué a ese lugar, pues me sacaron empujones, me dijeron que me fuera. Y enseguida de eso, él, que lo vio, ¿verdad?, salió detrás de mí y habló, acercándose a mí, me dijo que había un Dios que me amaba a pesar de mi aspecto, a pesar de mis errores. Fue entonces cuando por primera vez escuché esa escritura de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Yo estaba perdido, pero fui encontrado por el amor de Dios, por el amor de Jesús. Después de ese momento, este hermano era director de un centro de rehabilitación. Fui llevado a ese lugar por voluntad propia. Llegué a ese lugar y cuando llegué a ese lugar, pues me bañaron, me curaron, me dieron un cambio de ropa y me dijeron: te vamos a amar de esta manera. Después comprendí que dice la escritura que cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve desnudo me cubriste. Yo la verdad que me entregué a los pies del Señor por causa de su amor. Después de eso, en ese lugar me quedé sirviendo por 3 años. Me enamoré de servir a Jesús, comencé a predicar, comencé a compartir que Dios había cambiado mi vida. Y hasta este día no he parado. Ya han pasado 20 años, sigo compartiendo el evangelio, sigo creyendo que lo más vil y menospreciado de este mundo es lo que Dios ha escogido para este tiempo, para poder transformar la vida de muchas personas. Y yo quiero decirte a ti, hermano, hermana, papá, mamá, familiar que me oyes, a cada uno de los miembros de esta congregación: tenemos un Dios impresionante.
Tenemos un Dios que cuando mira, no mira lo que nuestros ojos naturales ve. Él mira lo que Él puede hacer con cada una de las personas que le pueden rendir su corazón. Y yo quiero orar diciéndote que si tú tienes algún familiar, algún hijo, alguien de la familia que está pasando por problemas de alcoholismo y drogadicción, yo te digo, no te rindas, sigue creyendo, sigue confiando, porque estoy seguro que lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer con tu familia también. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo ven? ¿Les inspira? ¿Les asombra? ¿Les asombra lo que Dios hace? ¿Familia nos asombra? Es un hombre que duró, decía, no escuché bien, si aquí se grabó, 5 años sin bañarse. ¿Te puedes imaginar? Y un gadareno, ¿verdad? Pero la obra que Dios hace. Es un hombre muy radical, es un hombre que tiene una iglesia radical, pero una cosa tan importante que es todo gloria a Dios. Dios hizo algo increíble en su vida. Dios te quiere sorprender. Y yo creo que muchos ya tenemos que despertar y asombrarnos.